Buen día, pues el motivo del video es presentar el autor número uno de la asignatura electrónica industrial en la Universidad Distrital Francisco José Caldas a cargo del ingeniero Humberto Hernando Gutiérrez Ramírez, y el trabajo fue desarrollado por Jorge Eliezer Sanabria Hernández y quien les habla Mars Federico Rosa Cruz. Entonces, bajo ese orden de ideas, lo primero que nosotros hacemos es ubicar el pictórico. Pues en este momento nos tocó la sección número 11 para, para el desarrollo de la actividad. Entonces pues aquí visualizamos el diagrama de la carta de eventos o diagrama de eventos que nos corresponde, donde pues vemos actuar P1, P2, P3 y P4 como interruptores o sensores que pueden llegar a actuar, que nos van a representar por pulsadores, y pues tenemos el tiempo T1, T2 y bueno, tenemos T1, T2, T3 y T para volver el ciclo. P1 va a ser accionado una única vez y pues va a activar K1. Posteriormente P2 entra y acciona los contactores KM2 y KM3. Esto dura un tiempo T1 para que se acabe, para que se desenergice KM2, y con P2 se desenergiza KM3 y posteriormente P3 desenergiza KM1 y activa KM2, que va pues cuando entra en operación P4 pues activa KM1 y KM3. Después de que entra en operación P4 hay un tiempo T2 para desenergizar o pues apagar KM1 y KM2, y después un tiempo T3 para desenergizar KM3, y pues vuelve a dar un tiempo para volver a empezar el ciclo. El pictórico desarrollado pues lo intentamos pues explicar en forma circular. el, el proceso escogido industrial pues es un autolavado. Pues describimos obviamente P pues en orden de entrada las variables P, P1, el tiempo T1, P2, P3, P4, T2, T3, y pues cada uno tiene asociado una función. El contactor KM1 pues los rodillos del lavado, KM2 pues la aspersión y motobombas relacionados a los detergentes o jabón que se utilice, y KM3 pues con relación al agua. Entonces bajo ese orden después ingresa en el proceso, empiezan los rodillos a andar. Entonces entra el carro, entra el sensor P1 o impulsador en el cual va a dar detergente de agua, continúa durante un tiempo determinado T1. Allí dejan de utilizar el detergente, siguen los rodillos en funcionamiento y un momento enjuagado hasta un sensor determinado. Siguen los rodillos en funcionamiento hasta un siguiente sensor P3, en el cual empieza a haber otra vez pues aspersión de jabón o detergente, y en el P4 empiezan a moverse los rodillos y echar implementar agua al automotor respectivo durante un tiempo determinado T2, donde se apagan los rodillos y pues la implementación del detergente, y hay un tiempo para el cual hay aspersión de agua. Entonces en ese tiempo se utiliza T3. Posteriormente a este se apagan todos pues los contactores y empieza otra vez el ciclo. ¿Listo? Entonces bajo ese orden de ideas pues el trabajo desarrollado tiene que elaborarse en Automation Studio 5.2, que fue el software requerido. Entonces vamos a explicar rápidamente qué podemos encontrar. Pues bueno, primero que todo nosotros podemos encontrar pues en cualquier tipo de diagrama encontramos tres, que es el interfaz hombre-máquina, el de control y el de fuerza. Por desconocimiento de la parte puntual de la fuerza, bueno, se hizo ese diagrama y pues se hacen estos dos tipos de elementos, el HMI y el de control. HMI es el que va a ir al operario. Entonces en este caso pues encontramos el proceso determinado que es autolavado, la relación de KM1 pues con los rodillos, KM2 pues con el enjuagado o dispersión del jabón, y KM3 pues con la dispersión del agua. Bueno, vamos a irnos directamente pues acá encontramos pues los sensores, que es P, P1, P2, P3 y P4.
Los tiempos pues son en tiempo internos, T1, T2 y T3 pues son internos. Vamos a tener manipulación de estos con su respectiva visualización. Tenemos un paro de emergencia en el cual nos indica pues el parado, y en el momento de parado que ocurre, que toca volver al proceso inicial, es decir que P va a ser activado solo en dos ocasiones, para inicio del proceso y cuando se pare emergencia, entonces se va a retomar. Después de la cantidad de ciclos determinados, pues vamos a tener un visualizador que nos indica fin del proceso o fin de la meta que se va a tener en cuenta. Aquí que contamos con la visualización para mirar, bueno, listo, está el proceso y qué local visualizar. Sí, claro, vamos a visualizar KM1, KM2 y KM3 respectivamente, pues la carta de eventos para saber cuál es el proceso a desarrollar, y vamos a tener un display que vamos a cantidad, la cantidad de procesos ya ocurridos. Adicionalmente pues estamos pues agradecemos pues a la Universidad Distrital, entonces la agregamos acá en el HMI pues como etapa de formación, en los desarrolladores pues como es el equipo de trabajo Jorge Eliezer Sanabria Hernández y Mars Federico Rosso Cruz. Está que podemos poner adhesivos adicionales, por ejemplo el nombre de la empresa del compañero, y pues esto no es con fines económicos, sino pues más que todo académicos. Entonces vamos a darle operación a esto. Bueno, entonces encontramos el HMI. Si ponemos cualquier otro sensor pues no nos va a accionar, entonces vamos a empezar el proceso. Bueno, acá me indica que hay unos contactos libres, entonces ya ahorita posteriormente a eso vamos a decir cuáles son. Entonces arrancó P. Durante este periodo P, ¿qué ocurre? Que se espera que entre en funcionamiento P2, P1, y si no, pues si oprimimos cualquier otro, pues no va a solucionar. Entonces ya entra, pues se apaga el visualizador de P, que fue una de las correcciones hechas por el ingeniero en la pared en la sustentación del trabajo. Y pues acá hay un tiempo que tiene que esperar. Si se oprime P, pues 2, si no se ha desenergizado el tiempo, es decir, no ocurrió este T1, entonces no entra en funcionamiento P2. Aquí ya entra en funcionamiento P, entonces P2, entonces pues que vemos que solo está energizado KM1, exactamente como se visualiza acá, y tiene que entrar P3. Si entra P4 no entra, si oprimen los otros pues no van a tener validez. Entonces entra en funcionamiento P3, entonces ya entra a energizar KM2 hasta pues entra P4. Si oprimimos los otros pues no hay entrada hasta que entra P4. Entrando P4 ya entra en funcionamiento, ya miramos que ya los otros sensores no activan nada y toca esperar tanto el periodo T2 como el periodo T3 y como el periodo T para volver a empezar el ciclo. Entonces aquí ya se acabó T2, entonces lo indica este, por lo cual sigue el contactor KM3 funcionando adecuadamente. Entonces acá tenemos que esperar el siguiente ciclo para empezar a hacer para empezar el siguiente ciclo. Aclaramos que fue programado por tres elementos, es decir, cuando llegue el contador a 3 pues acaba el proceso como tal. Entonces aquí ya se acaba el periodo T3, es decir, se apaga, pues se apaga esto y pues se empezó el ciclo otra vez. Como les dije, ya no es necesario imprimir P1, entonces vamos a oprimir P1. Bueno, el título ocurre por la versión del Automation Studio KS se traba. Bueno, acá ya P1 entra acá, empezamos tiempo, acá ya notamos que ya había un proceso, un producto, entonces eso puede ser relativamente importante llevar como el conteo respectivo. Bueno, acá ya me indica que ya entró en funcionamiento P2, entró en funcionamiento P3. ¿Sí? Y pues aquí entonces ya P3 ya tendría que entrar en funcionamiento P4. P4 y esperamos el ciclo para volver a empezar. ¿Sí? Entonces
vamos a anotar esos detalles. Entonces ya estamos, recordemos que en el proceso P, en el segundo elemento estamos en un proceso cíclico. Ahorita en el último vamos cuando empecemos el proceso, pues vamos a activar el paro de emergencia, pues para darnos muestra de cuál es el funcionamiento adecuado. Entonces, en este caso ya estamos en el tiempo t, que lo que me va a indicar es que vuelva el proceso a repetirse, y pues se va a visualizar acá el nivel número 2. Listo, acá ya mandamos el proceso, ya hay un contador en 2, mandamos el siguiente elemento en P1, P1, posteriormente pues él tiene que esperar un tiempo prudente, ¿sí? Entonces toca a parar a esperar que pase ese para entrar en funcionamiento P2. El tiempo T1 cuando me indica es esto que se acaba, ya estamos acá para entrar y vamos a entrar acá. ¿Qué pasa si encendemos el paro de emergencia? Automáticamente se energizan todos, mantiene el contador, que eso es lo importante, y pues no puede estar funcionando ningún actuador sin que se desenergice el paro de emergencia. Entonces vamos a desenergizar el paro de emergencia, en este caso si entra P para indicar, oiga, entra en funcionamiento. Y entra después a funcionar ya. Entonces recordemos que el paro de emergencia lo que nos hace es desenergizar KM, y aquí pues vamos a visualizar respectivamente qué es lo que se está haciendo. Esperamos el tiempo T1 y posteriormente vamos a seguir avanzando. Bueno, no entró en funcionamiento P2 porque está activo el T1. ¿Sí? P2 entra, y posteriormente tiene que entrar P3 y P4. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre acá? Acá toca tener presente dos cosas. Uno, que después de que se acabe el proceso, primero me va a indicar que se acaba, que hay un fin de proceso, y tiene que visualizarse la cantidad de productos desarrollados. Esto pues fue la segunda sugerencia hecha por el ingeniero y pues desarrollada posteriormente por el equipo de trabajo. Entonces, en este caso ya se necesita KM3, posteriormente está en el ciclo T, y después del ciclo T me va a marcar acá la indicación de que efectivamente se acaba el proceso. Me indica la cantidad, que ya fueron 3 unidades. Esta después antes de que se acabe el fin del proceso se vuelve a cero para indicar que toca volver otra vez a producción. Listo, entonces eso ocurra, bueno, ahí ya me indica que volvió a cero después de indicar la cantidad de elementos que se utilizaron, y posteriormente me va a indicar que ya se acabó el proceso, apagando el sensor y dejando activo otra vez para que empiece de la nada todo. Recordemos que esto podemos hacer seguimiento, obviamente pues acá en el elemento vamos a poner para stop, y podemos replicar pues toda la información respectiva con relación a esto. ¿Sí? Pues venga, bueno, vamos a empezar otra vez la simulación. Vamos a explicarlo con relación a este punto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo primero que tiene que accionarse es P1. P. Entonces, P entra en funcionamiento, entra a la línea verde a operar. Listo, acá P entró en operación. ¿Sí? Como indica que solo es un contactor el que entra. Ahorita vamos a marcar P1. Tienen que entrar dos contactores, tanto KM2 como KM3.
Entonces vamos a ver esa operación. Bueno, el problema del titileo me ocasiona que la línea sea más gruesa. Pero entonces acá, ¿qué pasa? Acá entran los dos sensores y entran entonces KM2 y KM3. Entonces uno solapa al otro. Es decir, acá está solapado entonces el color azul del contactor y vuelve a bajar. Entonces vamos acá, determinamos que se acaba KM2, es decir, que KM2 es el color azul. ¿Sí? Y esto ocurre durante un tiempo, es decir, ya entra en funcionamiento P2. Entonces vamos a marcar P2. Entonces aquí P2 baja y queda funcionando el KM1, el color verde. Y acá se vuelve a solapar. Hasta cuando entra en funcionamiento P3 otra vez. P3 entra KM2 en funcionamiento un tiempo y baja KM1, es decir, acá baja y sube una. Acá tenemos solapados la línea verde y roja. ¿Sí? Y esto ocurre hasta cuando marquemos P4. ¿Y P4 qué ocurre? P4 llega ahí y me activa KM1 y KM3. Y acá se solapan estos dos. Y en T2 bajan 2 textualmente, que es el KM2 y KM1. Es decir, acá se solapó el verde. Durante un tiempo determinado, que es T3 para bajar KM3, que bajaría la roja. Y entonces acá estaríamos esperando que KM3 baja, es decir, si ocurre esto, toca esperar el tiempo T para que se energice la verde, el KM1, que es la línea verde. Listo, vamos a esperar aquí. Y aquí ya se visualizó. Entonces eso más que todo es el comportamiento que nosotros podemos llegar a controlar. Bueno, vamos a parar la simulación y vamos otra vez a los entornos del diagrama. Entonces pues vamos a explicar el diagrama de control, que es lo que hicimos. Entonces este es el diagrama normal de nosotros. Entonces vamos a tener el diagrama como más importante, que es el que me indica KM1 y KM2 acá, y que hicimos acá en la parte ¿de qué? De controlar los KM. Entonces los contactores acá que hicimos, vamos a ver, KM1 está controlado por este contactor y va a ser operado cuando P, que va a estar determinado por el contactor KMP, entra en funcionamiento y se va a energizar cuando P3 entra, es decir, KMP3 se abre. ¿Sí? Entonces aquí se me energiza y vuelve a funcionar cuando entra P4 y cierra T2, es decir, KMP4 activa y T2 desenergiza. Así es el funcionamiento KM1. Bueno, KM2 entra cuando P entra en funcionamiento, es decir, que está controlado por el KMP1, y T se desenergiza al tiempo periodo y se abre. Y también se puede activar cuando P3 se energiza y T2 lleva su tiempo y lo desenergiza. Y KM3 pues ocurre lo mismo, es decir, KM3 energiza con P1, es decir, este se comparten, se desenergiza cuando entra P2, que corresponde a KMP2, y se vuelve a energizar cuando entra P4 y se desenergiza con el periodo T3. Entonces eso es la grosso modo lo que se hizo. ¿Qué se hizo? Bueno, ¿qué modificaciones se hace? Bueno, entonces acá tengo mi paro de emergencia, me controla esto, acá me entra mi P inicial, que lo que me hace es controlar mi KM respectivo, ¿sí? Entonces KM me lo relaciona a esto me lo va a relacionar dos aspectos importantes. ¿Cuál es el otro aspecto importante? El periodo de reset, de tiempo de contar, es decir, este contactor me cuenta mi P y me entra en funcionamiento.
Esto me lo que me ancla es decir, determina que P está activo. Para que se apague, ¿qué se hizo? Pues energiza eso y cuenta que este me va a indicar hasta cuando P1 se active. Entonces cuando se active se desenergiza eso. Y esto ocurre que ya me activa TX. Y TX es la nueva función que me va a visualizar en qué pulsador está. Y eso se replica para P1, P2, P3 y P4 lo dejamos igual como lo hemos trabajado inicialmente. ¿Sí? Posteriormente a esto encontramos los periodos de los tiempos o tiempos que se pone para pues empezar el contador. Aclaremos que en este contador es donde nosotros determinamos cuántos van a contar y este me manda un reset. Acá para el segundo aspecto que nos dio el profesor para que es mejorar, entonces acá mandamos a este reset otro temporizador que me manda el reset 2. Este reset 2 lo que me indica es que me mande el pulso para saber, oiga, contemos hasta qué punto. Porque esto me lo reinicia y me vuelve cero, pero necesitamos reiniciar el contador también del visualizador del HMI. Entonces eso lo hicimos para entender un poco más, pues toca devolvernos a las versiones de trabajo de este desarrollo. Esta última versión fue como la 11 y pues en la versión 2 como 2 creo que fue que ya empezamos a traer el HMI. Entonces vamos a explicar rápidamente qué se hace. Entonces en esta versión lo que se hacía era anclar a las KMP1, KMP, KMP1, KMP2, KMP3, KMP4 y se visualizaban, es decir, se tenían los interruptores, bueno, se tenían los interruptores, se visualizaban de una vez en el concepto. La modificación que se hizo fue cambiarlo a TX, TX1, TX2, TX3 y este sí, KMP3. Y estos son los 12 pines que estábamos sueltos al principio de la simulación. ¿Qué otra se hace para visualizar KM3, KM1, KM2, KM3? Se ponen pues, los respectivos relacionados KM1, PKM1, KM2, KM3 de los contactores que se visualizó. Y para el reloj se tiene en cuenta que este es el T5, T6, que es el último que me indica el conteo, va relacionado con este reloj, y este reset va relacionado al reset número 2, que fue la modificación que se le hizo al diagrama inicial. Y pues tiene su respectivo contador y su respectiva visualización. Recuerde que nosotros lo que hacemos es pues ponerles elementos, eliminar visualización, pues para dar como resultado pues el, el HMI que nos dio como definitiva, que fue este. ¿Listo? Bueno, ¿qué nos falta? Nos faltaría como definir, bueno, el informe de qué consta, pues va la portada respectiva, la tabla de contenido, la introducción, el planteamiento del problema, los objetivos generales, pues, el objetivo general y el objetivo general y los específicos, la metodología utilizada en cada una de las etapas, el desarrollo que se llevó a cabo, eh, pues con su respectiva discriminación matemática y fórmulas relacionadas, cada una de sus partes, como se explicó pues en el diagrama. Este fue el primer boceto que teníamos de funcionamiento y este fue el esquemático final con las modificaciones que se hicieron. Si acá vemos, por ejemplo, pues si entraron dos ramas más, igual acá y igual acá, con relación a esto, es decir, estas ramas de acá, esta rama de acá y esta rama de acá y esta rama de acá fueron las que se abrieron pues para ir apagando los sensores y se amplió este sensor para pues la visualización del contador. En el HMI pues quedó totalmente igual el circuito, pues fue un cambio de variables y ya. El pictórico pues te habla de eventos pictóricos relacionados, cómo se trabajó el HMI respectivamente, cada una de sus partes, una forma más organizada y contamos pues con pues este proceso, ya los agradecimientos y información general relevante pues para la información general, ¿no? Listo.
En la aplicación pues igual pues describimos otra vez el diagrama de eventos y pues el análisis del monitoreo de los procesos, cómo fue que se puede visualizar. Llegamos a las conclusiones respectivas de que efectivamente pues se logró el trabajo, se logra entender y clasificar los elementos 2 y pues en una ejecución adecuada. En la bibliografía pues la bibliografía encontrada y pues el anterior video que nos sirvió para mejorar como los anexos, y en el anexo pues va realmente pues la explicación del video y pues este enlace que futuramente lo vamos a poner. Listo, pues igualmente agradecemos a ustedes pues por su atención y cualquier duda o inconveniente nos lo pueden hacer saber y pues agradezco la atención prestada.